Buenos días, estudiantes. Hoy, miércoles 12 de mayo de 2021, continuamos con la materia de lengua y literatura. En este día vamos a hacer el siguiente repaso. Vamos a ver varios temas que ya ustedes vieron el anterior año lectivo. Entre los temas que he traído tenemos el de la presentación oral. Ustedes pueden aquí observar un gráfico, ¿verdad? En donde observamos una persona y aquí en el fondo tiene un cartel, ¿sí? Aquí esta persona pues está haciendo una exposición oral delante de otros que se encuentran al frente, ¿sí? Bien, la presentación oral es la exposición clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado. Como puedes observar aquí el gráfico, dice, es la exposición clara y estructuradas de ideas acerca de un tema determinado con la finalidad de informar o convencer a un público a partir de un esquema previo o guión. Es una práctica de gran importancia en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito académico. Está presente en las explicaciones que los profesores dan en clase o en los trabajos que los alumnos comunican a sus compañeros y a sus profesores. Es un tema que nosotros los ponemos en práctica, ¿verdad? Hacia ustedes. Y también cuando ustedes van a exponer un tema, también ustedes hacen uso de la presentación oral, porque el tema cuando ustedes lo exponen delante de sus compañeros y de los profesores. Una presentación oral no se improvisa. Es decir, nosotros no podemos pararnos y hablar del tema sin antes habernos preparado. Nosotros no tenemos que improvisar. Dice, una presentación oral no se improvisa. Para tú tener éxito, debes de preparar minuciosamente el contenido de la exposición, así como los recursos y materiales de apoyo y la forma de la expresión, dando respuesta al tema que vamos a tratar. Las ideas que vamos a desarrollar, el orden en que vamos a exponer esas ideas, los recursos y los materiales de apoyo. Es muy importante cuidar el lenguaje corporal, la posición del cuerpo y la expresión facial. Debemos controlar nuestros gestos, evitando la gesticulación excesiva, aunque debemos remarcar con ademanes oportunos aquello que estamos diciendo. Aquí en este ejemplo que yo te he traído, ¿sí? Observamos cómo tenemos que nosotros estar ante el público, ¿verdad? En una posición del cuerpo recta y la expresión facial, que es lo que vas tú a hacer para el público esté pues
observando la manera como tienes que pararte antes los temas que vayas tú a presentar. Entonces, la presentación oral no debemos de improvisarla. Siempre el tema nosotros tenemos que prepararlo con anticipación para poder hacer entender todo lo concerniente al contenido de la exposición oral. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar también a que nosotros seamos personas desenvueltas ante la sociedad. Eso es lo que está ahorita, pues, el Ministerio de Educación tratando de hacer que los estudiantes de hoy sepan hacer una exposición oral, que sepan desenvolverse, que para que ellos a futuro sean personas fructíferas para la sociedad. Vamos a ver ahora, después del tema de la exposición oral, cuál es la idea principal. Se denomina idea principal a un concepto de gran importancia en un discurso o parte de este. La idea principal suele servir como fundamento de toda una serie de ideas subalternas que dependen directamente de ella, es decir, de la idea principal. La idea principal se caracteriza por, primero, exponer el contenido más importante. Por ello no puede suprimirse. Es decir, en una exposición oral, tú tienes que exponer el contenido más importante, que es la idea principal. Segundo, posee autonomía, es decir, que no depende de otras, ¿sí? Tercero, articula las oraciones del párrafo. Y cuarto, a veces no es explícita y se tiene que deducir. Esto también nosotros tenemos que considerar en lo que respecta a la idea principal. ¿A qué se denomina? A un concepto de gran importancia en un discurso o parte de este. Recuerda bien que la idea principal suele servir como fundamento de toda una serie de ideas subalternas, es decir, que dependen directamente de ellas, ¿sí? A continuación vamos a recordar lo que son los sinónimos y lo que son los antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado o uno muy parecido. Se utilizan para evitar la repetición de las mismas palabras y hacer que los textos sean mejor estructurados. Vamos a ver ejemplos. Si nosotros decimos tempestad y tormenta, son palabras diferentes, ¿verdad? Pero significan prácticamente lo mismo, porque al decir tempestad, ya estás también diciendo que trae, la tempestad que trae tormenta, ¿verdad? Entonces son palabras diferentes, pero significan prácticamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tengo
directamente lo que son los sinónimos. Son palabras que tienen el mismo significado, o sea, lo mismo. Y aquí hemos anotado unos ejemplos. Por ejemplo, aquí, el sinónimo de guapo, bonito. Es decir, tiene el mismo significado. De simpático, sinónimo de simpático, agradable. Tiene el mismo significado. Ahora vamos a ver qué son los antónimos. Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios, ¿sí? Lo que es lo mismo que significa justamente lo opuesto, contrario, es decir, lo opuesto. Por ejemplo, si yo digo el antónimo de alto, ¿cuál será lo contrario de alto? Bajo, ¿verdad? Bien. Y acá tenemos los antónimos. Los antónimos es lo contrario, ¿sí? Si nosotros decimos aquí ancho, lo contrario a ancho, estrecho, muy bien. Si yo digo aquí contento, lo contrario a contento, triste, muy bien. Entonces, aquí también te estamos recordando algo que tú ya viste el anterior año lectivo, acerca de los sinónimos y acerca de los antónimos. Aquí ya tengo prácticamente el resumen. Los sinónimos son palabras que significan lo mismo, ¿sí? Si decimos guapo, bonito, simpático, agradable, esos son sinónimos. Y los antónimos son palabras que significan lo contrario, o sea, lo opuesto. Si yo digo ancho, lo opuesto de ancho, estrecho, muy bien. Si yo digo aquí contento, lo opuesto de contento, triste, ¿ya? Entonces, con lo que nosotros estamos recordando, ¿verdad? Tenemos que tener bien en cuenta esto, lo que son los sinónimos. Los sinónimos son palabras que significan lo mismo, ¿sí? Aquí tengo ejemplos: guapo, bonito, simpático, agradable. Y los antónimos son palabras que significan lo contrario, es decir, lo opuesto. Si digo aquí ancho, lo opuesto de ancho, estrecho, muy bien. Si digo aquí contento, lo opuesto de contento, triste, correcto. Mira, ya vamos nosotros abarcando, ¿verdad? Primeramente hablamos sobre la expresión oral, luego sobre la idea principal y ahorita estamos en lo que son los sinónimos y lo que son los antónimos. Sinónimos son palabras que significan lo mismo y antónimos son palabras que significan lo contrario, es decir, lo opuesto. Ahora vamos a ver el tema acerca del sujeto y predicado. Y esto también viste el año pasado, ¿sí? Vamos a recordar. El sujeto. El sujeto indica quién es el que realiza la acción o de quién se dice algo dentro de la oración. Ejemplo de sujetos que realizan la acción. Aquí tengo una oración. El tren llega a la estación, ¿sí? ¿Cuál es aquí el sujeto que está indicando la acción? Eso, el tren, ese es el sujeto. Vamos a ver otro ejemplo. La pared es blanca. ¿De quién se está hablando aquí dentro de esta oración? Eso, de la pared. Ese viene a ser el sujeto. Ahora, vamos a recordar lo que es el predicado. Describe es el que describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Prácticamente siempre les he indicado, ¿sí?
El sujeto es el que realiza la acción. El predicado describe la acción que realiza el sujeto. En el predicado siempre vamos a encontrar un verbo que concuerda en persona y número con el sujeto. Vamos a observar unos ejemplos de predicado. El tren llega a la estación. ¿Qué decíamos del sujeto? El tren. Eso, llega a la estación. Eso viene a ser el predicado, es decir, desde donde está el verbo, la palabra que me está indicando la acción. Llega a la estación. Otro ejemplo. La pared es blanca. En esta oración, ¿qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de la pared? Eso, es blanca. Ese viene a ser el predicado. Una vez que ya hemos analizado lo que es el sujeto y lo que es el predicado, vamos a recordar acerca del núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre, mientras que el núcleo del predicado es un verbo. Vamos a señalar en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto con azul y el núcleo del predicado con rojo. Por ejemplo, aquí tengo las oraciones, te voy a indicar. Dice, el avión aterriza en el aeropuerto. ¿Sí? Entonces, con azul vas a señalar el núcleo del sujeto. Eso, aquí. La palabra avión. Señala aquí con azul. Y le anotas la N punto, la S punto. Quiere decir núcleo del sujeto. Y con rojo vas a señalar el predicado de esa oración. Eso, la palabra aterriza. Ese es el verbo. ¿Sí? Desde aquí comienza a realizar la acción, es donde está señalándote aquí con la flechita. La palabra aterriza, la anotas debajo la B ventilabial, ¿sí? Que significa que es el verbo. Vamos a ver la otra oración. La clase de cocina es muy interesante, ¿ya? Entonces, ¿cuál viene a ser el núcleo del sujeto? La palabra clase, núcleo del sujeto, ¿sí? ¿Y cuál viene a ser el verbo de esta oración? Eso, la palabra es, ese viene a ser el verbo. Recuerda que las oraciones que te estoy en este momento describiendo y señalando, tienes que también darte cuenta. Vamos a observar la tercera oración, donde está la flechita, acá donde te señalo. Voy a dar lectura a la oración. El arquitecto ha diseñado un nuevo rascacielos. Entonces, ¿cuál viene a ser el núcleo del sujeto? Eso, la palabra arquitecto. Aquí señalas y le pones la N mayúscula, punto, la S mayúscula, punto. ¿Qué quiere decir? Núcleo del sujeto. ¿Sí? Y el verbo, la palabra diseñado. Es el verbo, ese la señalas. ¿Sí? Bien. Vamos a continuación a ver más ejemplos. Acá de este lado tengo. La oración dice, el niño estudia en el colegio. Sujeto, eso, el niño, que es quien realiza la acción de estudiar. Y el predicado, estudia en el colegio. Es la acción que realiza el niño. Espero que estén entendiendo. Está aquí prácticamente paso a paso para que tú señales lo que es el sujeto y señales lo que es el predicado. Vamos con la segunda oración. El perro ladra alegremente. Sujeto, el perro, que es quien realiza la acción de ladrar. Y el predicado ladra alegremente es la acción que realiza el perro. ¿Sí? Recuerda, el sujeto realiza la acción de quien se dice algo. Y el predicado
describe la acción que realiza el sujeto. Correcto. Vamos a ver la otra oración. Dice, ese mueble es muy viejo. Sujeto. Ese mueble, que es de aquello de lo que se dice algo, ¿verdad? Ese mueble es el sujeto. Y predicado es muy viejo, es lo que se dice del sujeto. Es fácil formar oraciones y señalar el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto y el verbo del predicado. Vamos a recordar otro tema que también ustedes lo supieron trabajar en el anterior año lectivo, los conectores gramaticales. Aquí prácticamente tengo un organizador gráfico, ¿verdad? Mira las flechas como van siguiendo el orden, ¿sí? Entonces vamos nosotros también a empezar con este orden. ¿Qué son los conectores? Dice, los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones, ¿sí? Los conectores van a permitir señalar una relación entre dos oraciones. Ejemplo, ¿cuáles son las palabras que fueron los conectores? Pero, y, aunque, también. Continuamos la flecha. Dependiendo del tipo de conector, se da un sentido diferente a la conexión que se establece. Es importante conocer la función de cada conector para utilizarlo de forma adecuada y enlazar las diferentes ideas de un texto. El uso de conectores permite una redacción más fluida, favoreciendo la lectura y la comprensión de los textos, además de la correcta ortografía y gramática. Es uno de los elementos que dan calidad a un texto. Los conectores pueden ser simples si están conformados por una sola palabra o compuestos si están formados por dos o más palabras. Aquí tengo un esquema acerca de los conectores. Los conectores pueden ser de oposición, de causa-consecuencia, de adición y de tiempo. Conectores de oposición. Aquí, para ubicar los conectores de oposición, siempre tienen que ir precedidos a través de estas palabras. Pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que. Estos son conectores de oposición, ¿sí? También nosotros podemos aplicarlos en las oraciones y haciendo pues que dentro de estas oraciones tengan conectores de oposición. Y para que tengan conectores de oposición, tienen que ir estas palabras, cualquiera de estas palabras. Vamos a ver los otros conectores que son de causa-consecuencia. También se identifican por estas palabras. ¿Por qué? Ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, por ende. Si tú en cualquier oración encuentras cualquiera de estas palabras, estás hablando de conectores de causa o consecuencia. Vamos a ver conectores de adición. Los conectores de adición también tienen sus palabras que los identifican. ¿Cuáles son estas? Y, también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera. En cualquier conector que encontremos cualquiera de estas palabras, estamos hablando de conectores de adición. Y por último tenemos los conectores de tiempo. Están precedidos por estas palabras: finalmente, previamente, por último, mientras tanto y después.
Entonces, los conectores también pueden ser de oposición, de causa-consecuencia, de adición y de tiempo. Vamos a continuación a ver otro tema en lo que respecta al repaso de la asignatura de lengua y literatura. El tema es, ¿qué son los refranes? Los refranes son dichos agudos y sentenciosos de uso común. La palabra refrán es de origen francés, refrain, que significa estribillo. Los refranes son dichos populares y anónimos, pero la finalidad de ellos es transmitir una enseñanza o mensaje instructivo, moral o de sabio, estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual. Asimismo, los refranes se caracterizan por estar estructurados en versos y rimas, en asonancia o consonancia. Los refranes forman parte del grupo de las paremias y son frecuentes en el habla cotidiana o en la literatura. Las paremias son enunciados breves que transmiten una enseñanza. Entonces, nosotros también vimos acerca de los refranes, ¿verdad? Son dichos populares, ¿sí? Que transmiten una enseñanza o mensaje instructivo, moral o de sabio, estimulando en el individuo, ¿qué cosa? La reflexión moral e intelectual, ¿sí? ¿Y por qué se caracterizan? Por estar estructurados en qué? En versos y en rimas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un refrán, dice: más vale estar solo que mal acompañado, ¿sí? Es decir, aquí hace la rima, ¿sí? Del refrán. Más vale estar solo que mal acompañado. Vamos en este momento a recordar otro tema que también nosotros lo trabajamos el anterior año pasado, acerca de la mesa redonda, ¿sí? Como mesa redonda se denomina a la dinámica de debate que convoca a un grupo de participantes sin diferencias ni jerarquías para presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de vista sobre determinada materia. Su nombre, mesa redonda, obedece precisamente a que en ella no existen distinciones ni privilegios, sino que todos los participantes están sujetos a las mismas reglas y ostentan los mismos derechos. Es una dinámica usual, por ejemplo, en debates políticos o académicos, donde la finalidad es contrastar los diferentes puntos de vista para tener una visión más amplia sobre determinado tema. Como puedes observar aquí en el gráfico, aquí tengo una mesa redonda, ¿verdad? Compuesta por ¿cuántas personas? Por 6 personas. 3 se encuentran de este lado y otros 3 se encuentran del otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué están haciendo ellos? Están haciendo un debate, ¿sí? Que convoca a un grupo de participantes sin jerarquía, sin diferencias, ¿sí? Y van a presentar, ¿qué cosa? Las opiniones y puntos de vista sobre determinada materia. Entonces, recordemos que la mesa redonda es
donde vamos a hacer qué cosa. Eso, los debates, ¿sí? Mira que acá hay un grupo y acá está otro grupo, ¿verdad? Y siempre va a haber un moderador, ¿sí? En este tipo de mesa redonda, ¿sí? Bien, espero que esta clase que te he traído de lengua y literatura te haya pues recordado los temas que tú vistes en el anterior año lectivo. Voy a enviarles unas preguntas para que ustedes vayan desarrollando y vayan ustedes pues si están llevando en hojas de oficio, pueden ir ya ubicando debajo de los ejercicios que te mando de matemáticas. Si tienes un cuadernito, así mismo. Aquí, estos que estamos nosotros desarrollando en estos días son diagnósticas, son evaluaciones, ¿sí? En donde pues tú vas a ir organizándote a través de un cuaderno o si no a través de hojas de papel oficio. Si tienes cuaderno, las preguntas que te voy a mandar a continuación, ubícalas a continuación de los ejercicios que desarrollaste de matemática. Te voy a enviar asimismo unas preguntas más tarde para que tú vayas pues revisando y vayas respondiendo en base al tema que hemos visto de lengua y literatura. De mi parte, estudiantes, pues como todos los días, mis recomendaciones de que se porten bien, que colaboren en su casa y de que te cuides y que hagas caso a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana, jueves.